Bien, gente, ¿cómo están, chicos y chicas? Este video es el segundo de los videos que yo voy a hacer de análisis de oraciones complejas dentro de un texto, digamos, ¿sí? Vamos a ir sacando oraciones por oraciones en el modelo que le dieron como van a ser en el parciales y luego van a, van a ir practicando ustedes, ¿sí? Bueno, ya hemos visto en el primer video dos cláusulas, dos oraciones largas, y tenía una tercera que dice, me di cuenta de que me olvidaba las cosas, y bueno, ahora la volví a copiar para terminar de copiar, para terminar de hacerla completa. Me di cuenta de que me olvidaba las cosas y tiene una I ahí, se dan cuenta, eso es una conjunción. Les muestro así de acá, ¿sí? Y ahí dice conjunción. Yo le marqué conjunción, ¿sí? Porque está uniendo esas dos cosas. Bien, de que mi atención era demasiado frágil. Entonces, en la primera sería, me di cuenta de eso. Entonces, estamos ante una cláusula sustantiva. Me di cuenta de eso. ¿De qué? De que me olvidaba las cosas y de que mi atención era demasiado frágil. Bien. Entonces, la I va a separar esas dos cláusulas, ¿sí? Las cláusulas van a ir hasta antes de la I y después de la I hasta el final. Bien, la oración principal, vemos, dice me di cuenta. Esa es cláusula principal, oración principal o cláusula matriz. Bien. El me es un objeto directo. Entonces todo eso va a ser predicado. Yo me fijé si hay un sujeto. En esa oración principal, cláusula principal, no hay sujeto. Entonces yo le puse sujeto tácito y todo lo demás me di cuenta hasta la cláusula sustantiva que me di cuenta de que me olvidaba las cosas y de que mi atención era demasiado frágil, le puse todo un predicado largo, todo, que abarca esas dos cláusulas. Bien, entonces dentro de ese predicado tenemos, como le decía, el me, objeto directo, el di es el núcleo verbal y cuenta, bueno, va a ser un núcleo en la cuestión, hay que analizarlo también como núcleo. De que me olvidaba las cosas va a ser una cláusula, como ustedes verán, ya está puesta ahí, cláusula sustantiva, modalidad declarativa, función, término de complemento. ¿Por qué término de complemento? Porque las funciones que cumplen las cláusulas sustantivas son función sujeto, función objeto directo, función predicativo y función término de complemento. Bien. Entonces, de todas esas, el término de complemento está cuando aparece una preposición antes del que. Ahí verán que yo le puse preposición está delimitada, ¿sí? Está delimitada desde acá, bajada la línea y delimitada hasta acá, antes de la I. Entonces el de es una preposición y por eso es un término de complemento, ¿sí? Bien, yo la delimito ahí. Ponemos la I, ponemos conjunción. Después vamos a la siguiente. Y de eso, ¿de qué? De que mi atención era demasiado frágil. Esa es la otra. La dejamos a de qué y, perdón, primero delimitamos desde de qué, bajamos un poquito y de ahí hacemos todo eso hasta último y cerramos ahí. Esta también va a ser una cláusula sustantiva, como le decía. ¿Por qué? Porque me di cuenta de eso, ¿de qué? De que mi atención era demasiado frágil. Cláusula sustantiva, modalidad declarativa, porque tiene un que sin acento, término de complemento, la función. Bien. Ahora hay que analizar, ya hemos analizado la cláusula principal, hay que analizar cada una de las cláusulas sustantivas que hay adentro. Dejamos el de que a un lado, ¿sí? Y ponemos me, va a ser desde me hasta cosas. Yo me di cuenta ahí que todo es predicado. Faltaría un sujeto, entonces el sujeto no está, es sujeto tácito. Y todo lo demás que está marcado con oscuro ahí va a ser predicado. Bien, primero hay que buscar el sujeto y predicado de esa cláusula. Y de ahí, en el predicado, encontré un me, que es el objeto directo, olvidaba el núcleo verbal, las cosas. ¿Qué cosas me olvidaba o qué es lo que me olvidaba? Las cosas, objeto directo, me lo olvidaba. Objeto directo. Dentro de ese objeto directo tengo que seguir analizando. Dentro de ese objeto directo hay dos palabras. Una va a ser las, que es modificador directo,
y otro va a ser cosas, que es el núcleo, porque es un sustantivo. Bien. Entonces así ya analizamos la primera de las cláusulas sustantivas. Vamos a analizar ahora la segunda. Dejamos el de qué aquí a un lado y empezamos desde acá. Mi atención era demasiado frágil. Mi atención, inmediatamente me doy cuenta que es un sujeto. Mi, modificador directo, y atención, núcleo. Era demasiado frágil, va a ser todo eso un predicado. ¿Sí? El verbo el núcleo verbal es era. Como era es un verbo copulativo, yo delimito desde la otra palabra, lo otro que vaya a la par va a ser un PSO. Entonces, demasiado frágil desde acá hasta frágil va a ser un PSO. Donde frágil, como es un adjetivo, va a ser modificador directo. Y demasiado está haciendo el trabajo de un adverbio, ¿sí? De modo. Entonces va a cumplir la función acá en este momento, acompañando el modificador directo, acompañado, modificado por el adjetivo, va a ser la función de núcleo. ¿Bien? Bueno, y así tenemos compuesta y analizada todas las cláusulas. La cláusula principal, que era esta, y la cláusula sustantiva, hasta la I está antes, y después la otra cláusula, que también son la misma. Cláusula sustantiva de modalidad declarativa, función, término y complemento. Las dos eran el mismo. ¿Por qué era término y complemento? Porque tenía una D antes de la que, una preposición. Y vamos a la cuarta de las oraciones que venimos haciendo. Dice, a veces, dice, no recordaba. Todo eso a veces no recordaba va a ser la cláusula matriz. Y luego va a ingresar una cláusula, ya vamos a ver qué tipo de cláusula, ¿sí? Que me habían dicho que, con acento, que me habían dicho unas horas antes. Que me habían dicho un par de horas antes. Bien. Entonces, a veces es cláusula matriz. A veces y coma dice ahí. Esa palabra a veces hay que buscarlos en el cuadernillo, en la página 37. Vamos a encontrar los modificadores de modalidad de distintos tipos, de 3 tipos. Los adjuntos y los conectivos, ¿sí? En este caso, la palabra a veces, con la coma antes de entrar en la cláusula, es un modificador de modalidad. Cuando el hablante del enunciado emite algo, ¿sí? Emite su opinión, emite sus cosas. Habla. Ahí nos damos cuenta que está hablando una persona determinada, ¿sí? En este caso sería la persona que está contando que pierde la memoria, ¿sí? Bien. Dice, a veces, no recordaba. No va a ser un complemento circunstancial. Esto íbamos viendo la cláusula matriz. No recordaba, no va a ser complemento circunstancial de negación, y recordaba va a ser el núcleo verbal. Luego va a ingresar con el que, con acento. Si se dan cuenta, tiene un acento. Entonces quiere decir que si yo encuentro un que, cuando, cómo, dónde, con acento, va a ser una cláusula sustantiva, modalidad declarativa. Perdón, modalidad interrogativa, indirecta, total. ¿Sí? Entonces ya la voy a terminar de poner. ¿Ve? Todo eso va a ser una cláusula. Va a ser una cláusula. Ahí estaba poniendo yo. Cláusula sustantiva, modalidad, 2 puntos, interrogativa, indirecta, parcial, porque hasta acá llega la cláusula, ¿sí? Indirecta, parcial. Bien. Y la función va a ser, nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que no recordaba? ¿Qué cosa no lo recordaba? Que me habían dicho unas horas antes. Entonces va a ser función objeto directo.
Bien, responde a la pregunta, la cláusula responde a la pregunta del objeto directo. No lo recordaba, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a seguir analizando ya está la cláusula analizada, principal. Ahora vamos a analizar la cláusula sustantiva, modalidad interrogativa, indirecta, parcial, ¿sí? Me es el objeto indirecto. Habían dicho en el núcleo verbal un par de horas antes, ¿sí? ¿Cuándo? Pregunto yo a esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo me habían dicho? Un par de horas antes. Entonces esto va a ser un complemento circunstancial de lugar. Acá le vuelvo a poner. Esto va a ser un complemento circunstancial de lugar. Bien. Bueno, donde hay que analizar el complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Va a ser modificador directo porque es un artículo indeterminado, pero modificador directo. Par es un adjetivo, va a ser modificador directo también. Y de horas va a ser modificador, pero indirecto. Entonces yo pongo acá un par de horas. La compliqué ahí, bueno. Donde un par de horas. Donde el director, este D va a ser un director. Entonces le pongo la D arriba, ¿sí? Director. Dentro de ese modificador indirecto va a haber un director, ¿sí? Un director. Unas horas antes era. No sé por qué me quedé. Unas horas antes. Donde horas antes va a ser el término de ese director. El término, ¿sí? Va a ser el término. Horas va a ser el núcleo porque va a ser un sustantivo. Y antes va a ser modificador directos. Bien. Bueno, así está analizada toda la oración, ¿sí? Toda la cláusula. Como ven, dentro del circunstancial analicé, ya tiene objeto directo, núcleo verbal, sigo analizando, ¿sí? Bueno, y arriba también. Está todo analizado. Entonces, esto es el análisis completito de todas estas dos oraciones complejas. Dentro de la primera oración compleja, la grande, hay dos cláusulas sustantivas, ¿sí? Modalidad declarativa, función, término y complemento. Y en la última cláusula compleja hay una cláusula principal más una cláusula sustantiva en modalidad interrogativa indirecta total porque tiene el que con acento. Bueno, eso es todo. Vamos a después hacer los otros ejercicios en un siguiente video, ¿sí?